Efectivamente, todo el ambiente político se está moviendo de manera acelerada, todavía a más de 6 meses de las elecciones. Esto nos da la señal de que va a ser una campaña muy larga. Sí. Pero lo que estamos viendo es que los políticos, precandidatos o candidatos, ya en este caso el candidato de Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, lo que está haciendo es recurrir a estas viejas alianzas, viejas estructuras políticas que creo que no le dan mucho de renovación a sus propuestas. En este caso, nos hemos enterado por los medios de comunicación que ha tenido un acuerdo con el exalcalde de El Alto, justamente, José Luis Paredes y Plan Progreso, lo que nos muestra la ausencia de liderazgos nuevos o por lo menos la falta de visión de algunos candidatos respecto a encontrar y aliarse hacia nuevas personalidades, emprendedores, líderes que surgen, por supuesto, en cada una de nuestras ciudades. Eso nos hace pensar que seguramente las visiones serán pues las de siempre en todo caso. Ahora, esperemos que haya sido un lapsus el que acaba de cometer o el que acabamos de ver por parte de Reyes Villa, porque dice que ahora va a jugar a ser presidente, va a jugar a la presidencia. La presidencia de Bolivia no puede ser tomada así, no es un juego. La presidencia de Bolivia, y más ahora en estos momentos, lo que precisa es un liderazgo muy sólido, muy fuerte, muy serio, con mucha experiencia en el manejo de la cosa pública, que no es lo mismo administrar un país, el Estado boliviano, que es tan grande, que una alcaldía. Son cosas abismalmente distintas. Tal vez es por eso que hasta ahora no hemos tenido un alcalde que luego haya sido presidente. Y en esto se ocupa mucho Manfred de hacerle recuerdo al electorado de que él ha sido varias veces alcalde. Claro, está más de 30 años en la política, él casi 40. Entonces, no es el certificado que él piensa, no es lo mismo hacer jardineras, no es lo mismo hacer jardines que tener que rescatar a un país de la crisis económica tan aguda y difícil a la que nos ha llevado 20 años de gobierno del MAS. Ajá. No es lo mismo hacer embovedados o pintar las avenidas que sacar al país de la crisis institucional, una crisis de Estado que ha destruido las instituciones de Bolivia a tal punto que prácticamente ninguna responde a las necesidades de la gente. Creo que en esto Manfred tiene una visión errada de lo que hay que hacer por el país, pero bueno, habrá que escuchar sus propuestas, habrá que ver qué es lo que le plantea al país para salir de la crisis económica, porque hasta ahora lo que hemos visto del alcalde Reyes Villa es más un manejo de marketing político, creo que muy bien montado. Entiendo que tiene asesores extranjeros de muy alto costo y que le han permitido proyectar su figura en base a cánticos, en base a show, no así en base a propuestas para sacar a los bolivianos de la crisis económica, la crisis moral, la crisis institucional que vive el país, una de las crisis más agudas, reitero, desde su creación. José Luis, muy buenos días, te saluda Luis Salcedo. Bien, ayer se dio esta alianza, ¿no?, del alcalde de Cochabamba con el exalcalde José Luis Paredes. Para la nueva generación de votantes nuevos, si vale el término, que van a votar por primera vez, poco o nada conocen de José Luis Paredes en un tema generacional, ¿no? Generacional. Pero en todo esto también se maneja el tema de las encuestas. Ayer Manfred Reyes Villa hablaba de encuestas y todos los candidatos hablan de encuestas. Se muestra una serie de encuestas en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Al final estas encuestas son certeras, son a priori, dan una sensación de que más o menos cómo estará el panorama. ¿Cómo se ve este tema de la difusión de encuestas ya en un año totalmente electoralizado en el país? Luis, señalaba que estamos a más de 6 meses de las elecciones. Ver encuestas en este momento no es precisamente lo más adecuado porque las campañas electorales ni siquiera han arrancado. De hecho, deberíamos comenzar hablando de que hasta el momento solamente un candidato ha presentado sus propuestas de trabajo, de gobierno, de propuestas para solucionar la crisis económica y estatal que vive Bolivia, y ese candidato es Doria Medina, que incluida la ciudad del Alto ya ha presentado estas soluciones, estas propuestas en La Paz, en Chuquisaca, en Cochabamba, en Santa Cruz, y entiendo que en otras ciudades y lo sigue haciendo, pero nadie más ha presentado propuestas para sacar a Bolivia de la crisis, sus soluciones. De hecho, Doria Medina en el tema de los dólares nos ha dicho que en 100 días va a solucionar este problema, que va a impulsar a los emprendedores, que va a poner al turismo como locomotora del desarrollo. En fin, eso es lo que necesita el electorado para poder tomar decisiones. Caso contrario, ¿en base a qué criterios podría
decidir en este momento por quién va a votar, en base a simpatías, en base a viejos recuerdos, no lo sabemos. Por eso las encuestas hoy tienen que ser tomadas con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque estamos todavía muy lejos de las elecciones y reitero, ni siquiera han comenzado de verdad las campañas, si bien ya hay mucho movimiento en el ámbito electoral. Por otro lado, la gran mayoría de las encuestas ni siquiera son presentadas completas, solo se presentan cuadros que dicen ciertas cosas para favorecer a determinados candidatos y golpear a otros. Esto implica que más que estudios de investigación son propaganda. Algunas encuestas muy serias, muy sólidas, que sí han mostrado todo su detalle técnico y demás, lo que están haciendo es hacer una primera fotografía, pero reitero, todavía muy alejada de la fecha de las elecciones. José Luis, algo fácil y sencillo. ¿Cómo crees que reciba la ciudad del Alto Manfred Reyes Villa y esta alianza que se ha conformado con el señor José Luis? Como bien lo señalaba Luis, muy poca gente conoce a José Luis Paredes, seguramente los conocen ya las generaciones que tienen un poquito más de edad y claro, conocen el trabajo que ha hecho. Yo creo que no va a impactar demasiado, lo que necesita el Alto es saber cuál es la perspectiva que le quiere proponer cada candidato. Yo creo que, José Luis, las alianzas que hemos visto no solamente se dan con partidos políticos o entre partidos políticos, también hemos visto alianzas con sectores sociales, sectores que en su momento algunos de sus dirigentes apoyaban al movimiento al socialismo del 2005 hasta el 2009, ¿no? Y de a poco se fueron retirando del instrumento político o saliendo de la corriente del MAS y aparecen en las alianzas políticas. Cooperativistas mineros, aparecen dirigentes de las 20 provincias del departamento de La Paz, es decir, alianzas que se están dando con sectores sociales, un panorama que en política muchas veces puede ser terrible, ¿no? Pero bueno, hay gente que está ahí de alianzas, de sectores sociales con cierto pasado político ya en el MAS. Así es, creo que no son las alianzas que el electorado está esperando. Sí, sí. No olvidemos que el electorado demanda en las encuestas, y eso está claro, coinciden absolutamente todos, casi el 70% pide algo nuevo. Ya, está demostrado que cuando dicen algo nuevo no había sido personas o gente nueva, porque no están adhiriéndose a estos nuevos candidatos, más de 15 que han aparecido en esta elección y que han quedado en el camino. Pero sí está pidiendo ideas nuevas, propuestas nuevas y también alianzas nuevas, no las alianzas con el pasado, no las alianzas con los dirigentes y políticos de siempre, y no las alianzas con estos operadores de organizaciones sociales de siempre, que también, como bien señalas, ya se han desgastado. Creo que el electorado lo que está pidiendo es alianzas con personalidades emergentes, con mente nueva, con ideas creativas. Son estos empresarios del Alto, estos jóvenes del Alto que están con emprendimientos espectaculares. Hay grandes empresarios en el Alto y hay grandes emprendedores jóvenes y no jóvenes en el Alto, y creo que el electorado en todo el país, como el electorado en el Alto, lo que está pidiendo es alianzas con lo nuevo, y eso es lo que la clase política no está terminando de entender. ¿Cómo está, en tu parecer, José Luis, la alianza del bloque opositor? Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, está también diferentes personalidades del ámbito político dentro de este bloque. ¿Tendrá la fuerza, si se quiere, porque ese es el objetivo de este bloque, de vencer al movimiento al socialismo durante estos comicios? Tendrá que vencerse primero a sí mismo, porque es un bloque complicado, no es sencillo mantener la unidad entre políticos con una personalidad tan fuerte, con una trayectoria tan fuerte, porque son personalidades no solo dentro del país, sino fuera de él también. Y tenemos ahí a Doria Medina como un gran empresario que sabe invertir, genera empleo aquí en Bolivia. Tenemos a Tuto Quiroga, una personalidad muy reconocida en el exterior. Carlos Mesa, que bajó su candidatura. Creo que Vicente, doña Amparo Balivián, tampoco ya podrán correr a la candidatura a la presidencia. Veremos qué hacen en los siguientes días. Y Luis Fernando Camacho, que recluido en Chonchocoro, le va a ser muy difícil ser candidato a la presidencia. En conclusión, tenemos dos figuras importantes que podrían liderar este grupo, y son Samuel Doria Medina y el expresidente Quiroga. Habrá que ver qué es lo que decide la población, y ya habrá que también escuchar a Quiroga, que hasta ahora no ha presentado ningún plan concretamente para solucionar los temas de la crisis en Bolivia. Sí. Y si esta coalición se mantiene unida, respetando la palabra comprometida de que todos van a apoyar a quien esté mejor en la encuesta que debiera realizarse en el mes de marzo, sin duda alguna tiene toda la opción de ganar, incluso en primera ronda. Pero creo que ahí habrá que ver si los egos y las expectativas individuales
pasan a un segundo plano para darle al país la certeza de que se va a construir un bloque que tiene que pasar de ser un bloque de unidad a convertirse en una alianza, en un frente de concertación política de largo plazo, porque no solo se trata de ganar las elecciones en agosto, sino de llevar adelante un gobierno sólido, con el horizonte claro, con la vista bien puesta en un futuro mejor para Bolivia, reconstruyendo las instituciones del Estado, tomando las medidas económicas que tienen que ser valientes, que tienen que ser sólidas para sacarnos de la crisis económica y proyectarnos de verdad a los próximos 200 años que tiene Bolivia. Si ponen esto como el primer interés por encima de los intereses individuales o las expectativas individuales, seguro que vamos a tener un nuevo gobierno, y creo que un gobierno muy serio, porque estas personalidades son muy importantes, tienen mucho todavía que darle al país, tienen la experiencia que necesita este periodo de crisis. Y bueno, como dije hace un momento, como Samuel ya presentó sus propuestas y está presentando sus propuestas, necesitamos escuchar las propuestas de otros candidatos para saber por quién vamos a votar. Bueno, varios de estos candidatos que ya están en la carrera política, José Luis, empiezan a hablar de diferentes proyectos que podrían tener para el territorio nacional, ¿no? Y intentan replicar, por ejemplo, acciones que en otros países ya se ha aplicado para mejorar el tema de la seguridad ciudadana. El caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿no? Y varios mencionan las políticas que él ha implementado en su país, que le ha dado buenos resultados en relación a las pandillas, a la delincuencia. Muchos quieren replicar esa misma acción en Bolivia. Así adelantan, o por lo menos es la consigna mediática para que puedan aparecer en la palestra política y pública y demás. Y quiero que me digas, José Luis, que esta reunión que sostuvo, si tenemos la imagen en control central, si no yo te la digo igual, esta reunión que sostuvo Samuel Doria Medina con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, precisamente en el marco de esa política de lucha contra la delincuencia en El Salvador, replicar lo mismo en Bolivia. Bueno, es por lo menos para algunos candidatos lo que se debe hacer en la próxima gestión de gobierno. ¿Qué te dice ese encuentro, Samuel Doria Medina y el presidente de El Salvador? Es una de las preocupaciones más importantes que tiene en este momento la población boliviana. Como nunca había pasado en años anteriores respecto a la seguridad ciudadana, esta está como una de las principales preocupaciones del electorado boliviano. A esto responde esta visita de Doria Medina, este encuentro de Doria Medina con el presidente Bukele, porque tenemos que hacer algo y muy estructural, tomar decisiones muy fuertes en Bolivia respecto al régimen penitenciario, que es un desastre. Hace pocos días hemos visto cómo en la cárcel de Chonchocoro se cometen asesinatos, cómo en Palmasola permanentemente tenemos problemas, y lo propio ocurre en el resto de cárceles del país, donde son los detenidos, los presos, quienes tienen el control de los centros penitenciarios, donde el Estado prácticamente está fuera, está excluido, y ellos son los que establecen alquileres, cobros, chantajes, violaciones, etcétera, etcétera, violaciones a los derechos humanos, a vista y paciencia del Estado. Eso no puede seguir, y no puede ser que quienes ingresan o son capturados con drogas, asaltando, salgan a los días si es que tienen dinero, y además que dentro de los centros de reclusión no estén haciendo nada, y que sea la sociedad quien tenga que pagarles mensualmente con los prediarios a los recluidos. O sea, todo está mal en la política penitenciaria en Bolivia, y creo que en este caso Doria Medina va a tener un asesoramiento, según ha señalado, en caso de ser presidente, con el equipo de Bukele, y eso puede ser muy bueno porque necesitamos resolver este problema que viene ya de mucho tiempo. No es un problema solamente de este gobierno del MAS, de Arce, de Evo Morales, claro, sino de varios gobiernos atrás. Tenemos que ponerle un freno. Pero además hay que señalar, y termino con esto, que la política económica que se ha implementado en Honduras también es un tema que hay que mirar con cuidado para ver qué podemos replicar acá. Recordemos que Doria Medina también se reunió con el presidente del Paraguay para ver qué están haciendo ellos que les va tan bien y a nosotros nos está yendo tan mal. Creo que en política, como en muchas cosas de la vida, no hay que inventar. Lo que hay que hacer es copiar adecuadamente y adaptar a nuestra realidad las buenas medidas que se aplican en países que tienen similitud al nuestro. Bueno, José Luis, hasta este 18 de abril se tiene el plazo para que las organizaciones políticas puedan presentarse al Tribunal Supremo Electoral y presentar su frente con la personería jurídica. Te agradezco mucho por estos criterios que nos has podido compartir a esta hora de la mañana con nosotros. Gracias, José Luis. El agradecido soy yo, y nuevamente el llamado a todos los precandidatos y candidatos para que nos hagan conocer propuestas, soluciones para que salgamos de la crisis, porque eso es lo que necesitamos.